a todos y a todas y bienvenidos a Patadas a un Balón, episodio número 3. Hoy vamos a hablar de la Copa de Ferias. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues bien, la Copa de Ferias fue un torneo que se celebró en Europa durante 12 ediciones repartidas en 15 años, ahora analizaremos por qué, y es un torneo que está considerado oficial por la FIFA y no por la UEFA, a pesar de que se juegue dentro del continente europeo. Antes de arrancar con lo que es la carnaza, antes de arrancar con lo que es este torneo, daros las gracias a todos los que estáis siguiendo y apoyando tanto el canal de YouTube como los diferentes canales de podcast, tanto en Spotify como en iVoox. La verdad que es de agradecer. También muchas gracias a la gente que está comentando, compartiendo el contenido. Esto seguro que nos ayuda a seguir creciendo. Y ahora sí, después de este agradecimiento, bueno, también por supuesto recordar como siempre, Patadas a un Balón, ¿vale? Para seguirlo en Instagram, X y TikTok, vamos subiendo contenido y así también nos mantenemos al día. Pero bueno, vamos allá y vamos a hablar de la Copa de Ferias. Pues bien, la Copa de Ferias fue un torneo que se organizaban en ciudades feriantes, es decir, ciudades que acogieran ferias y que fueran importantes dentro del continente europeo. Pero ¿quién fue desarrollando esta idea? Pues bien, la competición iba a desarrollarse en estas instalaciones, pero para ello necesitaban primero un contacto ya sea de FIFA o UEFA. Precisamente varias federaciones fueron las que estuvieron interesadas en que el proyecto saliera adelante. Entre ellos estaba el vicepresidente de la FIFA, Ernest B. Tomen, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol y miembro también del Ejecutivo FIFA, Ottoroni Barassi, y el presidente de la Asociación de Fútbol de Inglaterra, la FA, y presidente de la FIFA en aquel momento, Stanley Rose. Fue considerado una de las competiciones de clubes más relevantes junto a la Copa de Europa y luego aparecería también la Recopa de Europa, pero ya llegaremos a esa parte. La finalidad de la competición era que los mejores clubes de fútbol de Europa y que representaran ciudades que albergaran ferias internacionales estuvieran representadas en el torneo. Barcelona, Basilea, Leipzig, Copenhague, Birmingham, Colonia, Frankfurt, Lausanne, Londres, Milán, Viena y Zagreb fueron las primeras ciudades elegidas donde se iban a disputar estos enfrentamientos. Pero sin todavía haber empezado el torneo, la Copa de Ferias ya iba a tener su primer gran problema, y es que en ese momento la UEFA ya estaba pensando en hacer una competición con los mejores clubes de Europa, en este caso con los campeones de Europa. Y en menos de un mes, desde la formación de la Copa de Ferias, la UEFA anunció la Liga de Campeones, en este momento llamada anteriormente Copa de Europa, lo que iba a hacer que en teoría los equipos más importantes fueran a jugar esa competición y no la de la Copa de Ferias. Algo que no ocurriría con los equipos ingleses, ya que al ser el presidente de la Federación Inglesa y de la FIFA uno de los miembros creadores de la Copa de Ferias, los equipos ingleses iban a jugar antes la competición de ferias que la Copa de Europa, pero esto no se daría en la mayoría de los casos. Pero esta competición no se le ocurriría a la UEFA, sino que vendría desde el ámbito privado. En este caso fue L'Équipe quien tuvo la idea principal para juntar esta competición de campeones. Tanto Gabriel Anot, quien lanzó la propuesta, como su compañero Jacques Ferrand, que redactó el primer reglamento, se dirigieron a la FIFA, presidida en aquel momento por el belga Rodolphe M. Snyder. La idea gustó mucho en la FIFA, quien aprobó la competición. La UEFA entonces se vio en la tesitura de tener que apoyar dicha competición, quedando la recientemente constituida Copa de Ferias en tierra de nadie. Por suerte, con los pasos de los años, al final la FIFA sí que aprobó la competición para que esos títulos sigan teniendo valor, pero no hizo lo mismo la UEFA, por lo que la Copa de Ferias, que es la competición que estuvo de antesala a la Copa de la UEFA, lo que es ahora Europa League, no contabiliza para la UEFA, pero sí lo hace para la FIFA, algo que es totalmente descabellado. Y esta tesitura no solo afectaba en este caso a la UEFA, sino también a los clubes, ya que el torneo intentaba mantener ese ámbito amateur y que fueran selecciones las que jugaran el torneo y no clubes. En este caso, por la parte de España, se iba a presentar la selección de Barcelona, que finalmente acabaría compuesta por todos jugadores del FC Barcelona y ninguno del Español. Pero la idea era separar el fútbol de clubes, el fútbol moderno, del fútbol tradicional, que era lo que buscaba la Copa de Ferias. Como dato curioso, Alfredo Di Stéfano fue integrante del combinado para empezar la preparación para el torneo, ya que se encontraba en ese momento con la selección española y le invitaron a esa selección de la ciudad de Barcelona para jugar algunos partidos. Esto era una práctica habitual y que hicieron varios clubes. Iban probando jugadores en el torneo, en este caso en la selección, para ver si eran suficientemente buenos para llegar al torneo. Y como habréis notado y escuchado y visto en la lista, no aparecía Madrid. El motivo era que en aquel momento el torneo no quería ser
digamos, muy masificado y quería que tuvieran participaciones de varios países. Sin embargo, no hizo ni siquiera falta descartar a Madrid, ya que en ese momento el Real Madrid ya había descartado de por sí participar en la competición, ya que ellos iban a apoyar la Copa de Europa, ya que precisamente Santiago Bernabéu fue una de las personas más involucradas en que el proyecto saliera adelante. Pero claro, esto dejaba a la Copa de Ferias en una tesitura, que era que parecía que ninguna federación importante iba a apoyar el torneo en ese momento, pero no estuvo nada más lejos de la realidad. Por suerte, los ayuntamientos empezaron a apoyar este proyecto de fútbol y además varios miembros representativos de la UEFA también apoyaban esta idea, por lo que así el proyecto, digamos, saldría adelante tanto por la parte de las localidades, las ciudades donde se iban a jugar el torneo, como la organización futbolística. En este caso no sería directamente la UEFA, pero sí miembros del fútbol, tanto de la FIFA como de la UEFA. Es decir, la competición no contaba con el apoyo de las federaciones, pero sí con personas que estaban dentro de dichas federaciones. Una vez informado el apoyo que iba a tener la competición por parte de miembros de la UEFA, se redactó el reglamento y ya se hizo oficial que la competición iba a tener a 12 selecciones de ciudades. Aunque finalmente los problemas a la Copa de Ferias se le iban a acumular más todavía si cabe antes de empezar el torneo. Y es que dos de esas ciudades decidieron no participar en el torneo. Viena y Colonia retiraron sus combinados de la Copa de Ferias pensando que tal vez alguno de sus equipos acabaría jugando la Copa de Europa, dejando finalmente el número de participantes de la primera edición en 10 equipos. Este no sería el único problema dentro de lo que serían los equipos que iban a participar en el torneo. Como hemos comentado antes, Barcelona iba a presentar a únicamente jugadores del FC Barcelona. Lo mismo ocurriría con la selección de Milán, ya que el AC Milán en ese momento y el Internazionale eran los dos equipos de la ciudad. Sin embargo, solo uno, el Inter, fue el que tuvo jugadores en la selección de Milán. Pero no iba a ser solo la Copa de Ferias la que iba a tener problemas, la Copa de Europa también, ya que como hemos comentado el presidente de la Federación Inglesa estaba dentro del comité de la Copa de Ferias y por lo tanto prohibió a los equipos ingleses jugar esta competición, por lo que el Chelsea, que fue el campeón de la liga ese año, no iba a participar en la Copa de Europa. Pero en este caso, el del equipo inglés no sería el único problema para la competición, ya que se vivía en un momento convulso dentro del fútbol europeo y muchos clubes tampoco apoyaban el ir a la competición a pesar de haber sido campeones, por lo que finalmente la Copa de Europa decidió abrirse un poco y contar con clubes que aunque no hubieran sido campeones, digamos que tuvieran renombre o que simplemente se hubieran presentado ante France Football y France Football le hubiera dado el visto bueno. Lo que ya dejaba que esa competición que iba a ser tan perfeccionista, tan de élite, ya no lo pudiera ser, ya que la Copa de Ferias también tenía un buen mercado de equipos que querían jugar en ella. Y ahora vayamos ya con la competición, vayamos con lo importante, el fútbol. ¿Qué ocurrió en la primera edición? Pues bien, la primera edición de la Copa de Ferias fue un torneo que duró 3 años. Esa fue la duración del torneo desde su primer partido hasta la final del torneo. Y es que en la primera edición, como hemos contado, 2 equipos se bajaron del barco y se quedaron con 10. Esos 10 equipos, en teoría, iban a ser selecciones de ciudades. Como hemos comentado, ciudades importantes. ¿Tienes ferias internacionales? Puedes estar en la Copa de Ferias. Pues bien, a pesar de esto, no todos los equipos fueron selecciones de ciudades, ya que 3 clubes también participaron en el torneo. Que el torneo fuera a durar 3 años no era lo previsto, pero al final, digamos que la competición fue lanzada precipitadamente. Es decir, al darse cuenta que la Copa de Europa ya iba a empezar la competición, la Copa de Ferias decidió hacer lo mismo y por lo tanto no se dio cuenta de que a la hora de organizar esos partidos entre diversas ciudades iba a ser un poco más complicado de lo que esperaban. Esto es lo que hizo que esta primera edición durara 3 años. Eso sí, durante los próximos años se fue desarrollando hasta convertirse en un torneo totalmente anual. No hay constancia en ningún documento que demuestre por qué se invitaron a esas ciudades o por qué esos clubes fueron los que participaron en el torneo. Pero finalmente, los 12 que en un principio iban a participar y que iban a estar repartidos en 4 grupos, iban a ser la selección de Barcelona, la selección de Copenhague y la selección de Viena. Estos compondrían el grupo A. El grupo B lo compondrían el Birmingham City, el Inter y el Zagreb, una selección, en este caso de la ciudad de Zagreb. El grupo C lo compondrían un club, el Lausanne, y 2 selecciones, Leipzig y Colonia. Como podéis ver en este caso, no importaba que hubiera 2 selecciones del mismo país, en este caso 2 ciudades del mismo país, que iban a competir en el mismo grupo. Y por último, en el grupo D habría un combinado de la selección de Londres, un combinado de la selección de Frankfurt y un combinado de la selección de Basilea. De todas las selecciones que hemos comentado, había que
diferenciar o separar dos, las que iban a contar con diferentes clubes de la ciudad y las que solamente iban a contar con un club. En este caso, Londres, Zagreb, Basilea, Frankfurt, Leipzig y Copenhague presentaban combinados con distintos jugadores de distintos equipos. Mientras tanto, Lausanne, Barcelona, Birmingham y Milán se presentaron con jugadores de un solo club, aunque bajo el nombre de la ciudad, algunos de ellos. Es decir, en este caso, la selección de Barcelona fue llamada Selección de Barcelona a pesar de que el club que realmente estaba participando en el torneo fue el Fútbol Club Barcelona. No ocurría lo mismo con el resto de clubes, tanto el Lausanne como el Inter como el Birmingham se presentaron con el nombre de su club. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre el Fútbol Club Barcelona y el resto de equipos que fueron un único club a representar una ciudad? Pues bien, la gran diferencia es que mientras que el resto de clubes lo hicieron bajo su escudo y nombre, el Fútbol Club Barcelona no lo hizo ni bajo su nombre, ni bajo su escudo, ni bajo su uniforme. Cambió las tres cosas a pesar de que seguía siendo el Fútbol Club Barcelona. En el lado opuesto de la balanza se encontraba la selección de Londres, que sí que fue fiel a lo que quería el torneo, que era jugar con un combinado de distintos clubes. Se notó mucho que el presidente de la Federación Inglesa tenía interés en que esto funcionara bien, ya que la selección de Londres utilizó a 56 jugadores de 11 equipos ingleses en los 8 partidos a lo largo de los 3 años que duró la primera edición de la Copa de Ferias. Los clubes que tuvieron representación fueron el Fulham, Brentford, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Queen's Park Rangers, West Ham, Charlton, Millwall, Leyton Orient y Crystal Palace. Todos estos clubes pusieron a disposición sus jugadores para ser llamados al combinado de la ciudad de Londres. A nivel competitivo había una gran diferencia a la hora de preparar los partidos entre los clubes y las selecciones de ciudades. El motivo, muy simple, mientras que los clubes entrenaban semanalmente y tenían competiciones locales para seguir preparándose para el torneo de ferias, las selecciones se concentraban cada 5 o 6 meses para disputar un partido. Y en casos extremos como la de Londres, de un partido a otro podía prácticamente cambiar toda la plantilla, lo que hacía más difícil competir. Otro de los datos o historias curiosas de esta primera edición es que Birmingham iba a participar como selección de ciudad, es decir, iban a poder jugar en ella el Aston Villa y el Birmingham City. Sin embargo, esto no ocurriría, ya que los villanos se negaban a jugar con su eterno rival, y por lo tanto el Birmingham se acabó quedando únicamente con la plaza. Es decir, querían hacer las cosas bien, pero por la negativa del Aston Villa a jugar con ellos, acabaron jugando solos el torneo. No hay constancia de qué ocurrió en el sorteo, pero se cree que los organizadores no querían que los equipos más fuertes se juntaran entre ellos. Es por eso que Londres, Barcelona y Milán estuvieron en grupos diferentes. El 4 de junio de 1955 tuvo lugar el partido inaugural de la competición. Fue en Basilea y el equipo local perdió por 5-0 frente a la selección de Londres. Este fue el pistoletazo de salida a una competición que acabaría durando 3 años. El primer partido de la historia para el Fútbol Club Barcelona en Copa de Ferias fue el día de Navidad, 25 de diciembre de 1955. Fue en el Camp de les Corts y enfrentaron a la selección de Barcelona, compuesta por los jugadores del Barça, como hemos comentado, contra la selección de Copenhague. El partido se lo llevó el conjunto catalán por un 6-2. La primera edición del torneo siguió avanzando a trancas y barrancas. Para que os hagáis una idea, en la temporada 56-57, la selección de Barcelona, o en este caso el Fútbol Club Barcelona, no disputó ningún partido. Es decir, en todo ese año, como uno de sus equipos de grupo se había retirado, no disputaron ningún partido del torneo. Hubo que esperar a la temporada 57-58 para que se conocieran las semifinales, que fueron la selección de Barcelona frente al Birmingham City y el Lausanne frente a la selección de Londres. El Birmingham, por cierto, entre tanto, había ascendido a la primera división de Inglaterra, ya que había comenzado el torneo en el segundo nivel inglés. Pues bien, el enfrentamiento entre la selección de Barcelona y el Birmingham se acabó decidiendo en un tercer partido de desempate. Tras la victoria de los ingleses por 4-3 en la ida y la victoria de los catalanes por 1-0 en su estadio, el partido de desempate se disputó en St. Jacob, Basilea, y los catalanes se impusieron por 2-1. Por su parte, la selección de Londres se deshizo del equipo de Lausanne suizo, no sin sufrimiento. Tras perder 2-1 en tierras alpinas, acabó remontando en su estadio, en la capital inglesa, con un 2-0. Tras 3 años de espera ya teníamos final. La selección de Barcelona, compuesta por jugadores del Fútbol Club Barcelona, y la selección de Londres iban a luchar por el primer título de Copa de Ferias. El partido de ida se disputó en Londres el 5 de marzo en Stamford Bridge y delante de más de 45.000 personas, y terminó con un empate a 2 en el marcador.
En el de vuelta, jugado en mayo de 1958 en Barcelona, la selección de Barcelona destrozó a la de Londres por un contundente 6-0 en el Camp Nou ante más de 70.000 personas. Hay que resaltar que solo 4 jugadores ingleses repitieron en el 11 del Camp Nou con respecto al partido de ida, y que la selección de Londres, entre otras cosas, tuvo también un cambio de entrenador. Imaginaros cambiar de entrenador de un partido de ida a un partido de vuelta y cambiar prácticamente a toda la plantilla. Este torneo es mágico. Una vez conseguido el primer título de la selección de Barcelona, pasamos a la segunda edición del torneo, la que se desarrollaría del año 1958 a 1960. Esta vez no serían 3 años, sino 2 los que nos depararía saber quién iba a ser el campeón de esta segunda edición. Se jugó en estas 2 temporadas entre el 24 de septiembre de 1958 y mayo de 1960. En esta ocasión, solo 6 equipos de ciudades estarían representados y los otros 6 serían clubes, para componer los 12 que iban a participar en esta edición. De entre esos 6 clubes que participarían en el segundo torneo, habría debutantes. Es el caso del Union Saint-Gilloise. El equipo belga sería uno de los componentes de esta segunda edición. Un equipo que, por cierto, está compitiendo muy bien estos últimos años en competiciones europeas y que ahora mismo va líder de la Liga de Bélgica. Por su parte, el Inter participaría esta vez como Internazionale, es decir, no lo haría siendo la selección de Milán, sino que lo haría bajo el nombre del club. En Alemania fue al torneo el Hannover 96 como club, y la selección de Colonia, que no se presentó a jugar la primera edición del torneo, sí que lo hizo en la segunda edición de la competición. También la Roma se unió a este torneo. Francia, que tampoco había tenido representación en el primer torneo, sí que le iba a tener en el segundo, gracias a que el Olympique de Lyon representaría tanto a su ciudad como al país. Y por último, cabe destacar el caso del Chelsea, ese club que le correspondía jugar la Copa de Europa, pero que no lo pudo hacer porque su presidente de federación se negó, y que luego al final tampoco competiría en la Copa de Ferias, ya que lo hizo la selección de Londres. Sí que participaría como club, como Chelsea, en la segunda edición del torneo de la Copa de Ferias. A diferencia de la primera edición, la segunda edición del torneo se iba a disputar con partidos de ida y vuelta, pero directamente en eliminatorias. Ya no habría fase de grupos. Y finalmente, el Barcelona llegó a su segunda final de forma consecutiva. En la final se enfrentaría al Birmingham City, quien ya tenía experiencia en el torneo. La final también se disputaría a doble partido entre ambos equipos. Los blaugrana acabarían ganando con un global de 4-1, tras empatar a 0 en Birmingham y ganar por 4-1 en el Camp Nou. El equipo inglés, recién ascendido a Primera División, alcanzó esa final, la perdió y además acabó descendiendo, ya que quedó penúltimo en su liga ese año. Esta edición fue la última que tuvo más de una temporada para conocer al campeón. Tras 3 temporadas el primer año, 2 el segundo, a partir de la tercera edición, todos los campeones se decidirían en esa misma temporada. Tras este cambio que parecía tan positivo, ya que el torneo no se iba a alargar tantísimo en el tiempo, hubo otro problema, y es que la UEFA apareció una nueva competición, la Recopa de Europa. Ya no solo iba a estar la Copa de Campeones, en este caso la Copa de Europa, sino también la Recopa de Europa. Es decir, los campeones de Liga y campeones de Copa ya estarían comprometidos con otra competición, lo que podía hacer que grandes equipos se decantaran antes por esa competición que por la Copa de Ferias. En esta nueva edición, solo 5 equipos serían representantes de ciudades, el resto serían clubes. El vigente campeón fue eliminado por el Hibernian, un equipo escocés, con un global de 6-7. De este modo, el equipo escocés, en su primera participación en el torneo, conseguía vencer al equipo que, bajo su nombre una vez y bajo el nombre de la selección de Barcelona la otra, había ganado 2 torneos de forma consecutiva. Además del Hibernian, habría nuevos clubes que jugarían este torneo. El Upex Donza, de Hungría, disputaría su primera edición, y también lo haría el KB Copenhague, un club que iba a sustituir a la selección de Copenhague y que iba a ser el único club que iba a representar la ciudad. Hay que tener en cuenta que el KB Copenhague no es el club de Copenhague que ahora mismo está en los octavos de final de la Champions. En esta tercera edición, los finalistas fueron la AS Roma y el Birmingham City. El subcampeón de la edición anterior tendría ahora la oportunidad de nuevo de ganar el trofeo. Un trofeo que de nuevo se iba a disputar a doble partido y que acabaría con un global de 4-2. Tras un 2-2 en Inglaterra, el conjunto italiano se impuso en la vuelta por 2-0 y logró así su primer título en su segunda participación en el torneo. Por su parte, el Birmingham City perdería su segunda final de forma consecutiva.
La edición de la Copa de Ferias del 61-62 marcaría un punto de inflexión en el torneo, y es que se produjo un gran crecimiento en la competición. Pasó de tener 12 equipos a tener 28 equipos, y además iban a representar 15 países. Eso sí, una de las bases del torneo, que eran las selecciones de ciudades, se quedaría únicamente con 5. Este aumento en el torneo benefició también a España, ya que en lugar de ir con un único equipo, el FC Barcelona lo iba a hacer con 3. Al Barça le acompañarían el Español y el Valencia Club de Fútbol. Para acceder a la fase de octavos de final, todos los equipos debían realizar una eliminatoria de clasificación previa, exceptuando al Lausanne, que por sorteo se libró de esta ronda, y a la Roma y Birmingham, por ser campeón y subcampeón del torneo. En este torneo además aparecieron dos nuevos clubes, dos clubes serbios, entre ellos estaba el Estrella Roja. Y también hay que tener en cuenta que aparecieron nuevos clubes ingleses. De hecho, el Sheffield Wednesday fue el equipo encargado de eliminar al vigente campeón, la Roma, con un resultado global de 4-1. Y el Español fue el encargado de eliminar a la Roma. Por lo tanto, ambos equipos, campeón y subcampeón, no pasarían de su primera ronda eliminatoria. Y no solo esto, nos queda uno, el Lausanne. Pues bien, el Lausanne, que se libró de la primera ronda, se iba a enfrentar al Valencia. Y fue una eliminatoria que se decidió a partido único, ya que el Valencia ganó en Mestalla y el partido de vuelta no se pudo disputar en Lausanne debido al tiempo, ya que la fecha estimada era el 23 de diciembre y el campo no estaba en condiciones para aquel partido. Y el Valencia pasó así en su primera participación a los cuartos de final. El Valencia en cuartos de final tendría que enfrentarse al Inter de Elenio Herrera. Eso sí, el Inter de Milán había pedido a la organización que el partido de ida se disputara en Mestalla, ya que en ese momento su campo no estaba en condiciones y quería evitar lo que le ocurría al Lausanne, que es perder la opción de jugar su partido en casa. La organización lo aceptó y el partido de ida se disputaría en Mestalla. Aquel encuentro terminó con un 2-0 y un empate a 3 en Milán le dio el pase a semifinales al Valencia. En su primera participación ya estaban entre los 4 mejores. Una vez superado el equipo italiano, en las semifinales les esperaría el MTK de Budapest, un conjunto húngaro que partía con una ventaja de haber tenido experiencia en la competición, pero que no fue nada para el Valencia. Y es que el conjunto che consiguió ganar su partido en casa por 3-0 y una vuelta en Budapest por 3-7, donde logró la cifra de goles a domicilio que hasta ahora es el récord del club. Tras el 10-3 global en su enfrentamiento en semifinales, al Valencia le esperaría el FC Barcelona en la final, que ya había ganado 2 veces el título en 3 ediciones y que había llegado a la final tras vencer por el global 6-2 al Estrella Roja. Fue la primera vez en la historia que hubo una final continental entre dos equipos españoles. El Valencia se impuso por 6-2 el 8 de septiembre en la ida con 3 goles de Guillot. En la vuelta en Barcelona, Guillot hizo un único gol para los valencianistas que le valió para empatar a 1. Y con este marcador, el Valencia conseguiría la primera Copa de Ferias en su historia en su primera participación. Seguro que la gente del Valencia que está viendo el podcast o escuchándolo recuerda que el Valencia también estuvo a punto de ganar una competición europea en su primera participación, pero esa vez se quedó con la miel en los labios. Al año siguiente, el Valencia haría lo mismo que había hecho el Barça, repetir título. En esta edición del torneo jugaron ya 32 equipos de 21 países diferentes y se mantenían esos 5 combinados de selecciones de ciudades. Equipos tan potentes e históricos como el Bayern de Múnich, Oporto, Olympique de Marsella o Celtic de Glasgow entraron en la competición por primera vez en su historia, aunque también lo hicieron equipos exóticos como el Glamorgan de Irlanda del Norte. En esta edición también participarían 3 equipos españoles. Al Barça y al Valencia les acompañaría en este caso el Zaragoza, que iba a debutar en el torneo, y sería el sustituto del Español. Los equipos españoles tendrían suerte dispar en el torneo. El Barcelona cayó en octavos en un partido de desempate frente al Estrella Roja. En esta misma eliminatoria caería también el Real Zaragoza frente a la Roma. Por su parte, el Valencia sobrevivió a esta ronda ganando a Artur Dumerfelin, escocés, ojito al nombre que tenía, de manera agónica tras un triunfo de 4-0 en Mestalla. El billete de cuartos parecía ya totalmente asegurado, pero los escoceses acabarían ganando en su estadio por 6-2 y llevaron el partido a un desempate que se disputaría en Lisboa. Y con un gol de Manolo Mestre fue suficiente para alcanzar los cuartos de final. Esto está bien para que analicemos la locura de aquellos partidos, es decir, con un 4-0 no tenías la eliminatoria asegurada. En los cuartos de final, el Valencia tendría otro rival escocés, el Hibernian, que con una goleada por 5-0 en Mestalla y una derrota por la mínima de 2-1 en Escocia le valió para llegar a las semifinales.
El factor de Mestalla siguió haciendo mucho efecto y tras un 3-0 en su estadio y una derrota de nuevo por la mínima ante la Roma, el Valencia alcanzaría su segunda final de forma consecutiva. Tras haber eliminado a 3 equipos escoceses, ya que en la primera ronda también lo hicieron con el Celtic de Glasgow, el Valencia llegó a la final frente al Dinamo de Zagreb, donde tendría el primer enfrentamiento en tierras croatas. Allí el partido fue muy complicado y empezó por debajo en el marcador y con una grada que estaba metiendo mucha presión. Pero un gol de Waldo y uno después de Urtiaga en el segundo tiempo fueron definitivos para que el Valencia acabara dándole la vuelta al marcador y cogiera ventaja para ir a Mestalla. Una semana después y con un Mestalla en el que no cabía ni un alma, el Valencia buscaba su segundo título europeo consecutivo y lo conseguiría gracias al gol de Daniel Maño y un segundo gol de Héctor Núñez. Esto catapultaba así al Valencia a haber tenido 2 éxitos consecutivos en Europa. Al igual que hizo el Barça, el Valencia ganaría 2 competiciones seguidas. La Copa de Feria 63-64 continuaba con el apogeo de participación, ya que el torneo iba a tener a 32 equipos, de los cuales solo uno iba a ser una selección de ciudad, y lo iba a ser Copenhague. El equipo que hace nada había sido un club, esta vez volvía a convertirse en una selección para ver si así conseguían mejores resultados. En este torneo el Valencia alcanzaría su tercera final de forma consecutiva y volvería a haber una final española en la Copa de Feria. Pero vamos por partes. En esta nueva edición aparecieron nuevos grandes clubes como el Atlético de Madrid, que en este caso iba a ocupar el puesto del Fútbol Club Barcelona, que tras ganar la Copa de España disputaría la Recopa de Europa y por lo tanto, por primera vez en su historia, no iba a participar en la Copa de Ferias. Por su parte, el Atlético de Madrid, que había participado en la Recopa de Europa anterior, sería el que iba a participar en la Copa de Ferias, aprovechando las opciones, la verdad. Los 3 equipos españoles pasarían la primera ronda del torneo. El Zaragoza lo haría contra un debutante, el Iraklis de Salónica, y le acabaría ganando en el global por 9-1. El Atlético venció al Oporto y el Valencia, sufriendo, ganó al Shamrock Rovers de Irlanda. En los octavos de final caería el Atlético de Madrid frente a la Juventus en una eliminatoria que estuvo muy pareja. El Real Zaragoza, por su parte, venció al Lausanne, un equipo con mucha experiencia en el torneo, y el Valencia, de nuevo sufriendo y por la mínima, acabó eliminando al Rapid de Viena. En cuartos, el Zaragoza, contra todo pronóstico, acabó venciendo al equipo que había eliminado al Atlético de Madrid. Se impuso a la Juventus, tras ganar por 3-2 en la Romareda y tras empatar a 0 en Turín, donde precisamente Luis del Sol, un español que militaba en la Juventus, estuvo a punto de eliminar a los españoles con un balón que se fue lamiendo el poste. El Real Zaragoza consiguió pasar a la siguiente ronda. Por su parte, el Valencia pasaría por la mínima tras una goleada en Mestalla por 5-2, pero una derrota por 1-3 en Hungría. Estuvo a punto de mandar el partido al desempate el Ubjecs Dotsa, pero finalmente no consiguió anotar ese último gol que le faltaba y no hicieron falta 3 partidos. En 2 partidos, tanto Zaragoza como Valencia pasaron a la siguiente ronda. En semifinales al Valencia le ocurriría lo mismo. El factor Mestalla ayudó al equipo a encarrilar el pase a la final con un 4-1, pero el partido de vuelta en Colonia terminó con un 2-0 y con mucho sufrimiento. Sin embargo, los valencianos lograron el pase a su tercera final, mientras que por su parte los aragoneses iban a tener que jugar contra el RFC Lieja, equipo fundado en 1892 y aunque de menor importancia que el estándar, ya había ganado varios títulos en el país. Además, había que tener en cuenta que este club había eliminado al Arsenal. Pues bien, la eliminatoria terminó en empate. Tras remontar el 1-0 en Bélgica, el partido en la Romareda acabó con un 2-1, lo que obligaba a un partido de desempate. Eso sí, por suerte esta vez el partido de desempate, a diferencia de lo que había ocurrido anteriormente en el torneo, se disputó en el campo del Zaragoza, lo que le acabó dando una ventaja, ya que en la segunda instancia contra el mismo equipo ganaron por 2-0 y llegaron así a la primera final de su historia. Ambos equipos españoles habían alcanzado la final y vamos a tener otra final española en la Copa de Ferias, pero esta vez no iba a ser con 2 partidos, sino que se iba a decidir en un único partido. Algo que era un problema para estos equipos, ya que tanto Valencia como Zaragoza habían ganado todos los partidos del torneo en su estadio, y pensaban que con el factor campo podían ser determinantes para ver el campeón de torneo. Pues nada más lejos de la realidad. Y es que este año por primera vez la final sería a partido único y en campo neutral. En un principio los días 10 y 24 de junio estaban marcados para las finales de la Copa de Ferias. Sin embargo, la Copa de Naciones de Europa, ahora conocida como Eurocopa,
se iba a disputar también en esas fechas en España, y además había que tener en cuenta que también podía coincidir con la final de la Copa de España, lo que hacía totalmente imposible este cruce, y dejando el partido y por lo tanto el torneo en una carta, un partido en Barcelona. En la final el Zaragoza se puso por delante con gol de Villa, no el Guaje, y después el Valencia empataría el partido por obra de Urtiaga. Pero en una gran segunda parte y donde los maños tuvieron el control del partido, se hicieron con la victoria gracias a un gol de Marcelino y consiguieron así su primer título de Copa de Ferias. Además, 10 días después, el Zaragoza ganaría la Copa de España, terminando así un año mágico con un doblete. La Copa de Ferias del 64-65 fue la primera competición con 48 equipos y además iban a estar representados 25 países distintos. Eso sí, a diferencia de lo que había ocurrido en torneos anteriores, este fue el primer torneo que no iba a contar con selecciones de ciudades y que por lo tanto una de las partes de la esencia del torneo moría en esta edición. Este aumento favoreció a los clubes españoles, que en este caso iban a ser 5, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao, el Betis y el Valencia. Por su parte, el Real Zaragoza, como hemos comentado, ganó la Copa de España el año anterior y por lo tanto decidió disputar únicamente la Recopa de Europa. También fue la primera participación de equipos como el Manchester United, el Borussia Dortmund o el AC Milan, ya que hasta ahora todo, tanto la selección de ciudad como el equipo, había estado representado por el Inter. El Valencia y el Betis cayeron en la primera ronda del torneo frente al RFC Lieja y el Stade de Reims. Los 3 equipos españoles que siguieron con vida después de esa ronda también consiguieron pasar la segunda, pero en el caso del Barça acabarían cayendo en los octavos de final en un partido de desempate frente al Racing de Estrasburgo. El que también llegó al partido del desempate fue el Athletic Club, pero este sí que logró pasar de ronda frente al Dummerfield. El Atlético de Madrid eliminó al verdugo del Valencia, el RFC Lieja, y llegaría también a los cuartos de final. Unos cuartos de final en el que se acabó el sueño del Athletic Club de Bilbao, ya que quedaría eliminado frente al Ferencváros húngaro, y el Athletic, que se libró de esta ronda y pasó directamente a semifinales, caería contra la Juventus. En esa final, el que acompañaría a la Juventus sería el Ferencváros húngaro, que acabó eliminando en el partido de desempate al Manchester United, equipo que parecía el máximo favorito al título. Los húngaros acabarían ganando la final, que se disputó a partido único y en Turín. Acabaron ganando 1-0 y la Juventus perdió en su ciudad, en su estadio, la posibilidad de ganar su primer título. En la Copa de Ferias 1965-1966 también participaron 48 equipos. 4 de ellos serían españoles: Barça, Valencia, Español y Zaragoza. Estos 2 últimos además se libraron de jugar la primera ronda. En su segunda ronda y debut, el Español eliminó al Sporting de Lisboa y se clasificó para los octavos de final. Barça, Zaragoza y Valencia, con un parcial de 8-2 contra el Basilea, también alcanzaron esta ronda. Tras su solvencia contra el Basilea, el conjunto Che no pudo seguir en la competición, tras caer contra el Leeds. El resto de equipos españoles continuarían con vida, pero el Barça no pudo hacerlo con más suspense, ya que tras empatar los 2 primeros enfrentamientos se fueron a un partido de desempate que también acabaría en empate. Y con tanto empate y sin haber tanda de penaltis, la decisión de qué equipo pasaría a la final sería el lanzamiento de una moneda. No sé si dijeron cara o cruz, pero lo que sí que sabemos es que el FC Barcelona ganó ese sorteo por moneda y acabó pasando a la siguiente ronda. El Zaragoza, que también llegó al partido de desempate, lo ganó con 1-0 y continuó en la competición. En cuartos habría el primer cruce español, que no fue en una final y sería un duelo entre los equipos de Barcelona, FC Barcelona frente al Español. En aquel enfrentamiento entre los 2 equipos de Barcelona, el FC Barcelona se impuso por 2-1-0, un global 2-0 y pase a la siguiente ronda. Por su parte, y no sin sufrimiento, el Zaragoza acabó pasando de ronda, y es que tras perder 0-1 frente al Dummerfield en Escocia, acabó ganando 4-2 en la Romareda y pasó así a la siguiente ronda del torneo. Tras haber alcanzado las semifinales, los 2 equipos españoles se verían las caras con 2 equipos ingleses. El Barça, por su parte, tendría que enfrentarse al Chelsea, que tras ganar 2-0 en su campo y perder 0-2 en Stamford Bridge, se le iba a jugar en un partido de desempate. Desempate que al FC Barcelona se le dio muy bien, ya que ganó con una manita y alcanzó así la final. Por su parte, el Real Zaragoza tendría que enfrentarse al Leeds United y también acabaría yendo al partido de desempate.
un partido de desempate que el Zaragoza acabó ganando por 3-1, consiguiendo así alcanzar su segunda final. De este modo ambos equipos llegaban a una nueva final, que en esta edición sí que se iba a disputar con ida y vuelta. Tras lo que había ocurrido en las dos últimas ediciones, sí que habría dos partidos. Lo que no sabíamos es que, tras dos partidos, el partido acabaría yendo a la prórroga. Pero es que había más. Si ese partido, en este caso, si esa prórroga terminaba en empate, el torneo, el campeón, se iba a decidir con el lanzamiento de una moneda. Pero finalmente Puyol, no el tiburón, no Tarzán, no el del gol de Sudáfrica, fue el encargado de anotar un gol que llevaría al Barça a conseguir un nuevo título, en este caso el cuarto de su historia. Este gol de Puyol dio un nuevo título al Barça y el sexto de un equipo español. Para que os hagáis una idea de lo bien que le había ido a España hasta ahora, de las 8 ediciones del torneo, 6 las había ganado un equipo español. Por desgracia, esto terminaría, ya que este título del Barça fue la última Copa de Ferias que se llevó un equipo español. La Copa de Ferias del 66-67 no tuvo ningún cambio en el formato del torneo. En este caso, lo que sí que iba a haber era novedades en los equipos que iban a participar, sobre todo por parte de España, ya que el Sevilla lo hizo por primera vez en su historia. Por desgracia, el conjunto andaluz no pudo con el Dinamo de Pitesi rumano y quedó eliminado en la primera ronda. Tampoco lograría pasar el Athletic Club, que caería eliminado frente al Estrella Roja. El único que pasaría la primera ronda fue el Valencia, ya que el Barça estaba directamente en la segunda ronda. Los Che eliminaron al Nuremberg para conseguir esa clasificación. Tras librarse de jugar la primera ronda, el Barça se enfrentaría al Dundee United escocés en la segunda ronda del torneo, pero no fue capaz de eliminarle. Por lo tanto, el único equipo que quedó vivo en el torneo fue el Valencia, que además fue el encargado de eliminar a la bestia negra, en este caso del Athletic Club, el Estrella Roja. Por desgracia, el sueño del Valencia de conseguir su tercera Copa de Ferias terminó cuando en su camino se cruzó el Leeds United, equipo que además de eliminar a los Che, acabó llegando a la final del torneo. Torneo donde también llegó a la final el Estrella Roja de Belgrado, que fue la gran sorpresa de la competición. Y es que si algo sorprendió de este equipo fue el efecto Belgrado, y es que el equipo ganó todos los partidos en su estadio, pero no fue capaz de ganar ni un solo partido fuera de casa. Y además, el equipo de Belgrado se aprovechó de una nueva normativa, y es que en esta edición apareció el valor doble de los goles visitantes, y gracias a esto pasó una de las rondas. Y otra de ellas la pasó también en prórroga, es decir, con mucho sufrimiento, pero con un fortín en su estadio, el Estrella Roja había llegado y quería ganar esa final. Y el efecto Belgrado tuvo el sumum en la gran final del torneo, y es que en el partido de ida ganaron 2-0 en su estadio, y con un 0-0 en Leeds, el equipo de la Estrella Roja conseguiría ganar su primera Copa de Ferias. En la edición del 67-68 participaron 4 equipos españoles y por primera vez desde que participó por primera vez en la competición, el Valencia no jugaría la Copa de Ferias, ya que tras haber ganado la Copa de España optó por jugar la Recopa, igual que hizo el Zaragoza el año anterior, y no jugar así este torneo. De los 4 españoles, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Barcelona y Zaragoza, el Barça fue el primero en caer, tras quedar eliminado frente al Zurich. En la siguiente ronda lo harían el resto de equipos españoles, dejando por primera vez en la historia del torneo los octavos de final sin representación española. El Ferencváros fue el encargado de eliminar al Zaragoza y acabó llegando a la final del torneo. Por su parte, el Athletic Club y el Atlético de Madrid fueron eliminados por el Girondins de Burdeos y el Göztepe turco, respectivamente. Pero el título no sería para el verdugo del Zaragoza, y es que los húngaros del Ferencváros acabarían perdiendo la final frente al vigente subcampeón, el Leeds United, que después de haber alcanzado su segunda final consecutiva no quería que este título se le volviera a escapar, y tras ganar por 1-0 en su estadio y empatar a 0 en Hungría, consiguió otro título más para Inglaterra. Tras el éxito del Leeds, en la 68-69 repetiría triunfo Inglaterra, pero en este caso el campeón fue el Newcastle United. En esta edición participaron 64 equipos pertenecientes a 26 federaciones distintas. De este modo, al fin se acabaría con ese sorteo en el que algunos equipos se libraban de jugar rondas y ahora habría 32 emparejamientos para empezar el campeonato. Los 4 equipos encargados de representar a España en este torneo fueron Athletic, Zaragoza, Atlético y Valencia, que en este caso se intercambiaron los papeles. El Barça fue el que ganó la Copa y se fue a la Recopa, y el Valencia volvió al torneo. Hay que tener en cuenta que el FC Barcelona en aquella Recopa acabó siendo subcampeón. El Valencia y el Atlético caerían en la primera ronda del torneo. Los valencianos casi remontan un 4-0, pero un gol lisboeta en el último instante les eliminó.
4-0 en Lisboa, 4-1 en Mestalla. Sporting de Lisboa pasa de ronda. Por su parte, el Atlético caería por la norma del gol visitante frente al Wergen belga. Ambos equipos estuvieron a puntito, pero ambos se quedaron fuera de la siguiente ronda. En la ronda de octavos acabaría el sueño del Zaragoza, y es que se enfrentó al Newcastle United, equipo que a la postre acabó siendo campeón y no pudo pasar a la siguiente ronda. El único equipo superviviente fue el Atlético de Madrid, que acabaría llegando a los cuartos de final y donde se iba a enfrentar al Glasgow Rangers. Una goleada por 4-1 en Ibrox Park parecía dejar imposible la eliminatoria, pero nada más lejos de realidad. El Atlético de Madrid ganó 2-0 en su estadio y tuvo varias ocasiones de gol para acabar llevando el partido a una prórroga, pero no se dio el caso, y en los cuartos de final acabaría el sueño de los españoles. Precisamente los encargados de eliminar al Zaragoza y al Athletic se vieron las caras en semifinales, y el duelo se lo acabó llevando el Newcastle. Tras un 0-0 en Escocia, el Newcastle ganó su partido en casa por 2-0 y llegó así a su primera final. En la final les esperaba el UPKES Doza, equipo húngaro, que acabó perdiendo con un global de 6-2, consiguiendo así el Newcastle el segundo título para Inglaterra y además de forma consecutiva. El Newcastle United no pudo defender el título en la siguiente edición y cayó en cuartos de final frente al Anderlecht. Por su parte, en España participarían 4 equipos, 2 de ellos muy novedosos, el Sabadell y la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, ambos equipos tuvieron la desgracia de no poder pasar la primera ronda del torneo. Los canarios fueron eliminados por el Hertha de Berlín y el conjunto catalán lo fue por el Brujas. El Valencia tampoco pudo con el Slavia de Sofía y el Barça se quedó como único representante español, donde llegó a alcanzar los octavos de final, pero el Inter fue superior y les acabó eliminando. Los que alcanzaron la final aquel año fueron el Arsenal y el Anderlecht, que en su primera participación había conseguido un global de 8-0 frente a un club islandés y de un 13-4 contra un combinado de Irlanda del Norte. Eso sí, no todo sería un camino de rosas para alcanzar la final. Todos los partidos del Anderlecht acabarían con esta solvencia, ya que el Spor, un equipo turco, le puso los puntos sobre las sillas y estuvo a punto de eliminarle si no llega a ser por el valor doble de los goles visitantes. En cuartos, frente al vigente campeón, el Newcastle, también pasó la eliminatoria por un gol, llegando así a enfrentarse al Inter de Milán, el que también acabaría eliminando por tan solo un gol de diferencia. De este modo, vemos cómo el Anderlecht supo pasearse por los campos y sufrir. Al Anderlecht en la final le esperaría el Arsenal. El conjunto londinense se había mantenido intratable en su estadio y gracias a ello había alcanzado la final. Eso sí, no sin sufrimiento, ya que tuvo que eliminar al Rouge francés por el valor doble de los goles visitantes, y en las semifinales les esperaría el Ajax, un equipo que no había podido participar antes en la Copa de Ferias porque siempre ganaba la liga holandesa, pero que este año, tras no haber conseguido el triunfo nacional, iba a tener la oportunidad de conseguir un título europeo. De hecho, el Ajax era el gran favorito para llevarse el título, ya que contaba en sus filas jugadores como Neskens, Johan Cruyff y compañía. Pero no pudieron con el Arsenal, y es que Highbury es mucho Highbury y el resultado fue de 3-0. Con esa ventaja no pudo hacer nada el Ajax en la vuelta y acabó eliminado. Para que os hagáis una idea del equipo al que había batido el Arsenal, la temporada siguiente el Ajax fue campeón de la Liga de Campeones. Pero todavía faltaba la guinda en el pastel, y es que el Arsenal había alcanzado la final, pero claro, ahora había que ganarla, y el Anderlecht se lo iba a poner muy difícil, y es que en Bruselas el conjunto belga ganó por 3-1. Pero claro, el Arsenal había estado pasando rondas gracias al factor Highbury, y se notó, ya que en la final, en la vuelta en Londres, ganó por 3-0 en su estadio y consiguió así el primer título de su historia y el tercero de forma consecutiva para Inglaterra. En la última edición se batió el récord de países participantes, y es que hubo clubes de 29 países distintos. España tuvo 4, Athletic Club de Bilbao, Sevilla, Barça y Valencia. Estos últimos sobrevivieron a la primera ronda. Por su parte, Sevilla y Athletic de Bilbao cayeron contra el Xspor turco y el Sparta de Praga, respectivamente. Los dos supervivientes españoles no pasarían de la segunda ronda, donde el Berenben belga eliminó a los Chess y la Juventus pudo con los culés. De este modo, la participación de España en la Copa de Ferias terminaba. Tras 6 títulos y grandes participaciones, ya no quedaba ningún equipo español vivo en el torneo. Precisamente la Juventus acabaría alcanzando la final aquel año, pero de nuevo un equipo inglés llegaría y vencería, y es que el Leeds United volvió a alcanzar una final y de nuevo se hizo con el título. Eso sí, para conseguirlo precisamente eliminó a otro equipo inglés, el Liverpool, al que ganó 0-1 en Anfield y con un empate a 0 en Elland Road,
fue suficiente para llegar a la final. Por su parte, la Juventus eliminó al Colonia, un equipo que había tenido mucha historia a lo largo del torneo, y la final se acabaría decidiendo por el valor doble de los goles. Y es que en el partido de ida, tanto Juventus como Leeds empataron a 2 y dejaron todo por decidir en el Elland Road, en el partido de vuelta. El Leeds United y la Juventus empataron a 1 y gracias, como hemos comentado, al gol visitante, el Leeds se hizo con un nuevo título, el segundo de su historia y el cuarto para Inglaterra, consiguiendo así los 4 títulos de su historia de forma consecutiva. España había logrado 6 títulos y 3 de ellos de forma consecutiva, pero Inglaterra le superó con 4. Eso sí, el final del torneo, el que esta fuera la última edición, nos dejó con la duda de qué habría pasado después, si España se hubiera acabado recuperando, si Inglaterra habría acabado dominando esta competición. Pero bueno, la llegada de esta Copa de la UEFA, como hemos comentado, acabó así con la Copa de Ferias. Un torneo que espero que os haya encantado, como a mí, porque he descubierto historias increíbles, resultados rocambolescos y la verdad que fue una competición con muchísima historia. Al final, en la época en la que estamos viviendo, con esta aparición y que luego quedó en nada de la nueva Liga Europea, de esa Superliga, da a entender que esas competiciones privadas no suelen funcionar bien, aunque claro, siempre hay que tomar un primer paso. Como hemos podido ver en el programa de hoy, la Copa de Europa vino porque un diario francés, hablando con clubes, llegaron a un acuerdo y lo presentaron a la UEFA. En cambio, la Copa de Ferias tenían que ser grandes ciudades que tuvieran buenos equipos. Pero como hemos visto, al final, gracias a competir bien, equipos españoles como el Sabadell o la Unión Deportiva Las Palmas acabaron participando en esta competición. Creo que al final, en el momento en que la competición parecía más asentada, fue cuando terminó. Pero bueno, esto es lo que tienen las historias de fútbol, que a veces se acaban. Y espero que en este caso la historia número 3 de Patadas a un Balón os haya encantado. Para mí ha sido un placer, así que espero veros en el próximo Patadas a un Balón 4, que sigamos creciendo tanto en YouTube como en Spotify, como en iVoox y como en redes sociales, y que podamos seguir contando muchísimas más historias de fútbol. Recordad, no es solo dar patadas a un balón. Hasta el próximo programa. ¡Chao, chao!